Bien, muy buenas noches a todos. Un gusto verlos otra vez. Esta es mi última, al menos por este mes, que he de compartir con ustedes la palabra de Dios, pero eh, vamos a ir ya a lo que es importante en esta tarde-noche, ¿no? Ya hemos compartido en este tiempo, vamos a ir a Génesis, como ya estuvimos viendo en estos días. Vamos al libro de Génesis y vamos a ver en el capítulo 18. Hay muchas cosas para sacar, mucho para compartir en la palabra de Dios, hermanos, y no tenemos el tiempo en este momento para hablar de los otros capítulos que también nos habla de la vida de un gran hombre de Dios, un hombre como nosotros que tuvo sus momentos buenos, sus momentos de caída, momentos donde lamentablemente tuvo que volver del pecado. Y hermano, tenemos que decir esto porque es importante. La gran lección en la vida de este hombre, de Abraham, es que Abraham era un hombre como cualquiera de los que estamos acá, como cualquier hombre o mujer de Dios que está acá, y decimos esto con confianza, hermanos, porque tenemos que entender esto. Aquel que empezó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y estamos caminando en ese camino, en el camino donde podemos ver que Dios toca las vidas, las transforma para su gloria. Y en el caso de Abraham, capítulo 18, ahí tenemos la gran ayuda de, lo podemos ver ahí desde el capítulo 8, nosotros vamos a leer desde el verso 16, vamos a tomar para nuestra lectura esta noche desde el verso 16, y vamos a tocar dos grandes capítulos de la Biblia, el capítulo 18, y vamos a terminar con el capítulo 22. Y les quiero decir una vez más, hay mucho para compartir, mucho para sacar, pero quisiera esta noche que nos lleváramos algunos pensamientos para que podamos meditar en nuestra vida personal. Como habíamos dicho ya, vimos a un Abraham que sale de la tierra por la fe, que camina por todos aquellos lugares, confiando plenamente en que Dios que llamó iba a cumplir. Y lo que vamos a ver es a un Dios que va a ir cumpliendo lentamente las promesas de ese Dios infinito que tenía para Abraham. Y de la misma manera podemos decir que Dios va cumpliendo, hermano, promesas en tu vida y en mi vida. Habíamos dicho también a un Abraham que va a buscar una respuesta respecto a su hijo y vemos cómo Dios va a contestar de manera absoluta. Pero vamos a meternos en este capítulo 18 y vamos a ver que Dios va a hacer algo. ¿Saben? Les quiero decir algo importante en esta tarde-noche. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Dios no pone un alto definitivo al pecado y a la degradación que vivimos en el mundo? Hoy estaba viendo en el noticiero que a un muchachito de 17 años lo mataron, ¿no? El papá lo acompañaba todos los días a la escuela y justo salió y en ese día el papá vio cómo mataban a su propio hijo y lo vio morir en sus brazos, ¿no? Y uno dice, Dios, ¿por qué no pone las cosas en su lugar? Bueno, hermano, Dios pone las cosas en su lugar. Y lo hizo en este caso que vamos a hacer ahora, que es el tema de Sodoma y Gomorra. Dos ciudades que eran terriblemente pecadoras. Pero ¿saben qué? Te quiero decir esto, que es importante. Lo que vemos en estas dos ciudades, que no eran las únicas, pero había tanto subido el pecado que Dios tiene que decir hasta acá. Y te quiero decir esto porque es importante. Dios pronto va a decir en este mundo hasta acá. Dios pronto va a decir en este mundo hasta acá va a llegar el pecado. Y esta historia que vamos a leer acá nosotros nos va a contar acerca de esto. Y nos va a contar acerca de la actitud de los hombres de Dios. Dice así, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolo. Van a aparecer tres personajes acá, y Abraham va a ir acompañando a ellos. Leemos el verso 17, dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Hermanos, ¿saben? Esto parece increíble, ¿no? Pero Dios va a tomar una actitud respecto a su pueblo. En este caso lo va a hacer respecto a Abraham. Y va a decir esto a Abraham. ¿Cómo le voy a esconder yo a Abraham lo que voy a hacer? Saben, hermanos, cuando uno mira la vida, en esta etapa de la vida de Abraham, lo que está viendo es a un hombre que logró tal comunión con el Señor que el Señor tiene que decir qué cosa. No le voy a esconder mi voluntad. Saben, hermanos, este es un problema para nosotros hoy. Todos deberíamos ser como Abraham. ¿En qué sentido? En vivir una vida de tal comunión que Dios nos revele siempre su voluntad. Vieron que a veces decimos, Señor, mostrame tu voluntad. Cuando buscamos la voluntad de Dios, cuando tenemos un problema, cuando los chicos se quieren poner de novio, cuando hay un trabajo. Pero ¿saben? En Abraham, ¿qué es lo que estamos viendo?
Estás viendo lo que debería ser tu realidad y mi realidad todos los días. Que Dios diga, ¿cómo le voy a encubrir a mis hijos mi voluntad si tengo grandes planes para ellos? Y dice el texto así, verso 18. Y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendecida en él todas las naciones de la tierra, hay una pregunta que hace el Señor, ¿no? Hay una conversación ahí, ¿no? De la deidad, y dice el texto así, ¿no? Abraham va a ser un hombre grande, va a ser un hombre fuerte, él va a ser el que va a ser de bendición a las naciones. Hermano, vos y yo fuimos llamados de este mundo perdido, de este mundo que camina al juicio de Dios. Y sabes, hermano, Dios no quiere revelar a nosotros su voluntad, a vos y a mí. Y cuando uno mira el texto, Dios dice la razón. Y yo te digo, hermano amado, en esta noche, que Dios te quiere revelar su voluntad. Porque Dios te sacó para algo. Porque Dios te levantó de aquel lugar de tormento que es el infierno para tener una vida plena. Pero mientras estamos en la tierra, como estaba Abraham en aquel momento, Dios quiere que por medio de tu vida y de mi vida, el mundo sea bendecido. Y es por eso que tenemos que decir esto. Dios nos llama a hablar del juicio eterno. ¿Saben? Dios le dijo a Abraham, mirá, Abraham, te tengo que decir algo, te voy a revelar mi voluntad, te voy a decir lo que voy a hacer. Leemos un texto más, dice pues, verso 19, porque yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que él ha hablado acerca de él. ¿Sabe lo que estaba diciendo el Señor? Él dijo, ¿saben? Yo conozco el corazón de Abraham, que él me va a obedecer y que va a hacer lo que yo le digo que tiene que hacer. Y se lo va a decir también, dice el texto, a sus hijos, verso 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, si no, lo sabré. ¿Saben lo que está diciendo acá Dios? Dice, está diciendo lo siguiente. Dice, es el momento en el cual tengo que poner juicio. Dice, el pecado se ha agravado tanto que no lo puedo dejar pasar. Hermanos, estamos viendo un tiempo muy parecido al de Sodoma y Gomorra, donde el pecado ha llegado a tal lugar que Dios ya no puede dejar pasar por alto las cosas que estamos viviendo. Estamos viendo el final de lo que Biblia llama el tiempo de esta gracia de Dios, donde todo aquel que en él cree no se pierde. Hoy por la fe accedemos a la salvación de Dios. Pero mira, el texto dice, voy a descender, voy a mirar lo que están haciendo. Hermano, Dios está mirando a este mundo y nosotros caminamos como Abraham. Y hoy nos toca escuchar. Hoy a vos y a mí nos toca escuchar lo que Dios tiene que decir. ¿Qué tiene que decir Dios de esta sociedad? Bueno, hermano, vos y yo sabemos lo que tenemos que decirle al mundo. Tenemos que decirle al mundo que necesitan de un Dios. Tenemos que decirle al mundo que necesitan de la salvación. Tenemos que decirle al mundo que la droga, que cualquier tipo de pecado, que ser ladrón, que ser, como en el caso de estos hombres, ser perversos en lo sexual, tiene juicio y castigo. ¿Saben? A veces nos acostumbramos a que no pasa nada, ¿vieron? No pasa nada, no hay consecuencia. No, hermano, Dios un día puso consecuencia. Dios pronto va a poner el límite al pecado del hombre. Y dice así después, verso 22, y se apartó de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Los ángeles siguen caminando y ahí hay una conversación especial con el Señor. ¿Y qué dice el texto después? Verso 23. Y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Una pregunta justa de Dios. ¿Sabes qué? Si yo mirara acá, ¿no? Yo mirar acá, podría decir, bueno, todos somos pecadores. Sí, es verdad, todos somos pecadores. Pero ¿sabes qué? El bebé chiquitito, Señor, ¿lo vas a destruir al inocente? Una pregunta que nos podríamos hacer cualquiera de nosotros. ¿Saben? Dios es inmensamente justo. Y acá viene el secreto con respecto a la relación de Abraham con Dios. ¿Saben cuál era? Él conocía tanto a Dios que dijo, Dios no puede hacer esto. Dios no va a hacer esto. Dios no va a destruir al inocente. Dios va a guardar al inocente. ¿Y cómo dice después el texto? Dice verso 24. Quizá haya en la ciudad, ¿cuánto? 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás. Miren la palabra que utiliza. ¿No los vas a perdonar? ¿Perdonás al lugar por amor a los 50 que estén dentro de él?
Si dijéramos en Torcuato, esta ciudad, ¿no? No sé cuántos habitantes tendrá Torcuato. Señor, ¿y si hubiese 50 que no se contaminaron, que están limpios? ¿Qué vas a hacer con Torcuato? Dice después, verso 25, lejos de ti, dice Abraham, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda tierra no ha de hacer lo que es justo, ¿saben? Él conocía a Dios. ¿Saben lo que a veces nos diferencia a nosotros en nuestra vida personal de los grandes hombres y mujeres de Dios? El conocimiento que tenían de Dios. Decían, no, yo conozco a mi Señor, yo sé cómo obra, yo sé cómo Dios me va a sostener y me va a guardar, y Dios siempre guarda a los justos. Por lo tanto, el Dios que yo conozco no va a hacer esto, ¿no? Y le dice, ¿y si hubiese 50? Verso 26. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. ¿Qué está diciendo? Y si hubiese inocentes en aquel lugar, claro que no los voy a destruir, por amor a estos que están ahí. Verso 27. Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que comenzó a hablar mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5. Destruirá por aquellos 5 toda la ciudad, y dijo, no la destruiré, se hallaré a 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Verso 30. Y dijo, no se enoje mi Señor. Claro, ya, a ver, uno a uno, ¿no? Él se dio cuenta. ¿Saben, hermano? Otra cosa que podemos aprender de Abraham, y es que Abraham era un hombre que tenía un respeto reverencial a Dios infinito. ¿Sí? Y dice, no se enoje, ahora mi Señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré, si hallare hacia 30. Y dijo, he aquí ahora que emprendido a hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20, no la destruiré, respondió por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enojará mi Señor si hablaré solamente una vez, quizás se hallarán allí 10, no la destruiré por amor a los 10. Y Jehová se fue, y luego que acabó de hablar, Abraham volvió a su lugar. Bueno, mira, te quiero decir que acá hay un secreto escondido, y es la lección que tenemos que aprender todos mientras estamos en esta tierra. Dice, Dios no retrasa su venida o la promesa de su juicio, como algunos tienen por tardanza, sino que es, ¿qué cosa? Paciente con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Qué quiere Dios? Que ninguno perezca. Saben, acá hay una lección escondida. ¿Qué es lo que Dios busca de las personas? Un corazón preparado a arrepentirse de sus pecados. Y dice, si es así, yo tendré misericordia de él. Pero cuando vamos al capítulo que sigue, ¿no? Vamos a ir al capítulo 22, solamente yo explico lo que va a pasar, pero el capítulo que nos va a interesar para terminar en esta noche es el siguiente, el 22. Quiero decir, hermano, que Dios va a poner juicio en Sodoma y Gomorra. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer tirando, dice la Biblia, fuego del cielo. Y la Biblia no dice por qué, cuando uno no lo leemos ahora, ¿sí? Pero yo solamente lo digo para que después lo lean en casa con tiempo. En el capítulo que sigue, en el 19, vamos a ver que Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Y lo va a destruir tal como Él dijo que iba a hacer. ¿Por qué? Porque no halló ni a uno justo. El único justo que estaba ahí, Dios dijo que era Lot, que saliese de aquel lugar. Pero ¿sabés qué le pasó a Lot? Sodoma quedó lejos de Lot, pero Lot nunca se fue de Sodoma. Y su esposa terminó pagando las consecuencias. Dice la Biblia, se convirtió en estatua de sal, después léanlo con más tiempo. Pero acá quiero ponerme en el capítulo 22, porque lo que hablamos todos estos miércoles fue de los altares que va a hacer este hombre, Abraham, ¿no es cierto? Altar, un lugar de adoración y de encuentro con el Señor. Y habíamos dicho que se había convertido Abraham en un hombre íntimo. ¿Vos tenés un íntimo amigo? Bueno, imagínate, para Dios Abraham era como un íntimo amigo. No era lo mismo, pero podríamos entenderlo así, alguien muy cercano. Y hasta este día él había aprendido una lección fundamental, confianza absoluta en el Señor. Entender lo que estábamos viendo antes. ¿Quién es Dios? ¿Qué había entendido? Dios es el que me provee. ¿Qué había entendido también este hombre? Había entendido, muy importante, todo lo material me lo va a dar Dios y Dios me provee. Pero había una cosa más que faltaba entregarle. Porque Dios busca una entrega completa de tu vida y de mi vida.
Y el capítulo 22 nos enseña esto. Leemos, Dios le va a dar al hijo de la promesa, van a ser Isaac. Y en la historia que vamos a leer nosotros acá, van a pasar más o menos, dicen algunos, ¿no?, haciendo cálculos, más o menos 22 años. Y dice así, aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, o sea, estoy acá. Verso 2. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Dios? El hijo que tenés, el único, ¿pero qué, no tenía otro? Sí, tenía otro. ¿Quién era el otro? Ismael, ¿se acuerdan? Pero dijo, este es el que yo te di para que se cumpla el plan de Dios. Este es el hijo de la promesa. El único, el que él más amaba. Le dice, ¿qué vas a hacer? Lo vas a llevar al monte y lo vas a sacrificar. ¿Cómo lo voy a sacrificar? Yo me pongo en el lugar de Abraham. ¿Cómo lo voy a sacrificar a mi hijo? Lo voy a poner en ese lugar y lo voy a matar y lo voy a entregar a Dios así. Y dice el texto así. Verso 3. Y Abraham se levantó muy de mañana. Hermano, si yo te dijese, tenés que matar a tu hijo, tu único hijo, ¿vos qué me decís? No. Pero Abraham hace todo lo que está contra la lógica. Hermanos, a veces la voluntad de Dios está en contra de nuestra lógica humana. Y acá dice el texto, se levantó muy de mañana. ¿Saben qué dijo? Aunque no lo entiendo, soy el primero en hacer lo que Dios quiere. Yo voy a ser el primero. Yo quiero hacer lo que Dios quiere. No lo entiendo. Y dice así, y elaboró su asno y tomó consigo a 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Verso 4, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Miren esto, miren qué importante que lo que vamos a escuchar acá. ¿Qué es lo que pasó en esta historia? Va a salir Abraham con su hijo y va con esos 2 siervos, pero a cierta distancia dice, ustedes tienen que quedar acá, quédense acá. Y miren esto, no le dijo Dios que lo tenía que matar, que lo tenía que sacrificar, pero miren lo que dice Abraham ahí, dice, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Leemos un texto más que dice 6, y tomó Abraham la leña, el holocausto, y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Abraham tenía su hijo, y su hijo no tenía 3, 4, 5 años, tenía más o menos 22 años. Seguimos leyendo. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo Isaac? Dijo que, bueno, estamos llevando la leña, el cuchillo está, el altar está más adelante. ¿Y dónde está el cabrito que va a morir? Seguimos leyendo. Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Cómo sería la mente? Pongamos en lugar de Abraham, que iba caminando con su hijo sabiendo que en cualquier momento lo iba a tener que sacrificar. ¿Cómo era el corazón de este hombre? Y el hijo le pregunta encima, seguramente habrá sido una puñalada en el corazón. ¿Qué hago ahora? Y siguió caminando. Verso 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ya allí Abraham un altar, el último altar de que vamos a ver esta noche. Y es el altar de la entrega absoluta. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Sabéis? Isaac tenía 22 años más o menos. Y en ese momento él va a ver como el papá lo empieza a atar con la leña. Lo va a recostar sobre ese altar. Y dice después el verso 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me ruzaste tu hijo, tu único. Qué historia impresionante. Cuando el cuchillo estaba por terminar de acabar con la vida de este muchacho, el ángel de Jehová va a aparecer.
Y le dice, no, no, no hace falta que lo hagas. Ya conozco tu corazón. ¿Sabes lo que veo San Abraham acá? Este último altar es el altar de la entrega absoluta. Pero yo no quiero terminar esta noche con solamente esto, sino te quiero hablar con la historia de la cual se va a reflejar la vida del que sí es importante. Porque Isaac es una figura del que sí es importante. ¿Quién es el importante en nuestra historia, hermanos? El Señor Jesucristo. Y te quiero decir esto porque es importante. ¿Sabés? Dios detiene la mano de Abraham para que no mate a su hijo. Pero yo te digo que en esta noche, Dios el Padre no detuvo la mano de lo que estaban matando a su hijo. Dios permitió que pasara por todo ese dolor y aflicción. Dios permitió que ese hombre, Cristo, Dios hecho hombre, pasara por la muerte, y la peor muerte, la muerte de cruz. ¿Sabes por qué el Señor no detuvo su mano? Porque el Señor te ama tanto a vos y a mí, que busca en esta noche un corazón que esté dispuesto a entregar su vida, tal como lo hizo el Señor un día en la cruz del Calvario, dice la Biblia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Sabéis? Dios el Padre no detuvo su mano y Él murió por tu pecado y por mi pecado, para que tu vida y mi vida ya no tengan el camino que tienen hoy, o que tenían en mi caso, hasta el día que conoció al Señor, que era la eterna condenación. ¿Hay alguno en esta noche que le quiera decir al Señor, Señor, reconozco que soy un pecador? Reconozco, Señor, que viví lejos tuyo, ya no quiero vivir más así. ¿Habrá alguno en esta noche que le quiera entregar su corazón al Señor? Jesús murió en la cruz del Calvario para que todo lo que estemos acá tengamos la bendición y la oportunidad de poder tener una vida nueva, diferente. Una vida que pisa en la tierra, pero que sigue eternamente en el cielo. Y la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer? Jesús lo dijo. Arrepentirse de todos los pecados. Dijo, ciertamente si no se arrepiente de su pecado, todos perecerán. Hermano, todos somos pecadores. ¿Hay alguno acá que pueda decir que no lo es? Todos lo somos. Pero Jesús murió en la cruz del Calvario justamente para ocupar tu lugar y mi lugar. ¿Querés en esta noche entregarle tu corazón al Señor y empezar a vivir una vida nueva? Si hay alguno en esta noche que le quiere decir al Señor, Señor, te quiero entregar mi corazón, quiero que cambies mi vida. Esta es la noche importante. Hoy es día de salvación. Y Dios nos trajo, hace frío, claro que hace frío. Claro que podríamos estar en un lugar quizás mejor que este, más lindo, más cómodo, o tal vez no. Pero hay una cosa de la que no podemos escapar en nuestra realidad. Donde vayas sin Cristo, te espera la eternidad en el infierno. Donde vayas sin Cristo, el juicio eterno está sobre tu vida. ¿Habrá alguno que le quiera entregar su corazón hoy al Señor? Como decíamos antes, podemos compartir en estos días esto, ¿no? La bendición de entender el propósito que Dios tiene para la vida de sus hijos. Pero también tenemos la bendición en esta tarde, noche, de poder decirle al Señor, Señor, yo hoy te quiero entregar mi vida. ¿Habrá alguno que quiera hacerlo en esta noche? Cuando termine la reunión, dentro de unos minutos, me gustaría que, si alguno tiene esta duda o tiene en su corazón esto, hable con alguno que tenga cerca y le diga, mira, yo quiero entregar mi corazón al Señor. Yo viví mal, yo tengo mi vida vacía, pero yo hoy quiero que mi vida sea diferente. Decirle a que conoces, a que tenés confianza, pero no te vayas de este lugar sin tener la bendición de tener a Cristo en tu corazón. Que el Señor le bendiga y le doy la gracia una vez más por la bendición que tenemos de poder compartir la palabra y que el Señor le bendiga y nos veremos pronto si el Señor así lo permite.